Operativo. Diputado Rafael Virgilio Padilla. Armando, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, quiero decir que espero que mis palabras suenen dulces y respetuosas para con el pastor en un tema en el cual yo no estoy de acuerdo. En primer lugar, nosotros estamos en contra de la pena de muerte y quiero destacar que hago mis declaraciones a título personal. Esta es una posición individual y estoy en contra absolutamente de la pena de muerte. Una cosa es el tema de la pena de muerte y otro es de dónde viene la iniciativa de la pena de muerte. Y tengo una gran preocupación por una cosa que se llama el fundamentalismo religioso. Nosotros en Honduras somos una sociedad muy religiosa. La gente va a la iglesia todos los domingos. Las mujeres, los niños en todos los barrios. Hay una propagación y una divulgación de la palabra cristiana verdaderamente fuerte, y aún así el país está abocado a la violencia. La iglesia no ha transformado la sociedad. Es algo que hay que preguntarse por qué. ¿Por qué, siendo el país tan religioso, Honduras es el país más corrupto del mundo, más violento del mundo? Y creo que detrás de esa noticia de los policías, más que el robo, más que el delito, hay que preguntarse la codicia. Algo común con los delincuentes del Seguro Social. Los policías son codiciosos. Los funcionarios del seguro son codiciosos. Las mafias de las aduanas son codiciosas. Hay un afán de codicia en la sociedad. Una enfermedad que la iglesia o la parte, los que hacen el trabajo espiritual, no han podido revertir. Quiero recordar que cuando la iglesia interviene en los asuntos del Estado, la humanidad ha sufrido varias tragedias. La tragedia de las guerras de agresión de las cruzadas. Fundamentalismo religioso. La Santa Inquisición. El Estado, que estaba fundido con la Iglesia, persiguió desmedidamente a cualquiera que disentía. Y eso es precisamente el fundamentalismo religioso. Disentir. No tolerar. Nosotros preferimos una tolerancia secular y no religiosa, porque la religiosidad condiciona la mente, y bien lo dijo el pastor. Yo tengo un lente y ese lente me condiciona a ver la realidad, como si tuviera yo un lente político o un lente ideológico. Nosotros preferimos desprendernos de esa ideología y aclarar la mente y buscar la secularidad. Y luego, la otra gran tragedia y la más oprobiosa, la iglesia aliada con el Estado para someter a todos los indígenas de América Latina y hacer una conquista oprobiosa que destruyó, aniquiló y terminó con nuestra cultura autóctona. La iglesia defendía a esos criminales españoles que vinieron acá, a Latinoamérica, a despojar estos países. Y recuerdo ahora la historia de Francisco Pizarro. Nosotros nos quejamos de los secuestradores cuando uno paga el rescate y matan. ¿Se acuerda el cuento de Pizarro? Que entregaron 2 cuartos o 3 cuartos de oro y ejecutaron al indígena. Y le dieron a beber oro fundido. Bien, el caso es que nosotros creemos en la separación de la iglesia del Estado. Me parecen unas declaraciones del pastor, a quien respeto mucho, delicadas, viniendo de donde vienen. Porque la iniciativa debería salir de la sociedad civil, porque lo religioso condiciona. Y luego lo que hace el fundamentalismo es una sociedad autoritaria. Porque la palabra de Dios, la religión, no admite discusión.
De ahí nace el humanismo, Pastor Evelio y Armando, de la razón, de la discusión, del debate. Y precisamente nosotros creemos que la violencia no se puede aplacar con más violencia. Hay tesis orientales que dicen que cuando uno busca la verdad debe preguntarse ¿qué haría el maestro? ¿Qué haría Jesús en este momento? Seguramente no apelaría a la pena de muerte. Y quizás él insistiría en la separación de iglesia y Estado, de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es del Dios. Nosotros vamos a defender esta posición secular siempre, una posición de racionalidad, de inteligencia y de trabajo con la sociedad civil. Bien, bueno, interesante. El diputado Padilla ha sacado a relucir todo lo que alguna gente denomina los lunares negros, de la iglesia durante varios siglos. Pero hay que decirlo, son esos lunares negros en la historia, sobre todo la iglesia católica. Un tema de ellos, la Santa Inquisición sobre todo. El tema de las cruzadas sirvió para liberar los lugares santos allá en el Medio Oriente, sobre todo en Jerusalén. Y el tema de la conquista, Isabel la Católica, hay que recordar a la reina en España, pero tampoco es que la iglesia fue la que fomentó la conquista del continente. Al final se ha denunciado que pues, se vino a imponer aquí un dios, pero era parte del trabajo que hicieron los conquistadores cristianos de España a estos territorios. Pero bueno, esa es parte de la historia. El tema de fondo es, por cierto, que también hay que decir, hasta ahora los que hemos escuchado, sacerdotes católicos, están en contra de la pena de muerte. Esta propuesta viene de parte del pastor Evelio Reyes, que es un pastor protestante, y que cree que sería un disuasivo permitido en función de los altos niveles de violencia que estamos viviendo en nuestro país. ¿Es parte de esto, pastor? Le pregunto lo que está diciendo el diputado Padilla, parte de un fundamentalismo religioso en el lado suyo. Sí, antes quiero dejar algunas aclaraciones. Lo raro sería que todos estuviésemos de acuerdo en una temática tan amplia, ¿verdad? Yo respeto la posición de don Rafael y la respeto precisamente porque primeramente en mi casa aprendí a respetar y la iglesia me ha enseñado a respetar y a ver al prójimo con esa dignidad que la fe nos enseña. Entonces yo respeto profundamente su óptica y luego también quiero decirle que todos somos religiosos. El hombre por naturaleza es religioso. No ha habido una comunidad, no ha habido ningún grupo humano que a lo largo de la historia no haya tenido una forma de adoración. Conocemos comunidades que no tuvieron una morada fija, que no conocieron la moneda, que no tuvieron muchísimas cosas, pero nunca carecieron de una forma de adoración. La gran pregunta es, ¿qué adoramos? Esa es la gran pregunta. Todos tenemos una forma de Dios, todos tenemos absolutos y todos tenemos diferentes ópticas. Él tiene una óptica, él usa un tipo de lentes como yo uso el mío y es su derecho y es mi derecho escoger con qué lente vamos a ver la realidad. Es decir, la realidad existe, pero hay diferentes ópticas. Los partidos políticos nacen de esas diferentes ópticas, diferentes visiones. Usted tiene su visión, él tiene su visión, yo tengo mi visión. En la audiencia hay miles de visiones y tenemos el derecho de ver las cosas como lo decidimos. Luego, la otra cosa es que todo el repaso que él ha hecho, señalando los puntos negros, se puede hacer con las diferentes cosas que vivimos y opciones. Lo mismo se puede decir del sindicalismo, lo mismo se puede decir del periodismo, lo mismo se puede decir de la política, lo mismo se puede decir de cualquier opción, porque el hombre es bueno y es malo, hay trigo y hay cizaña. Y luego la otra cosa que quiero aclarar es que el papel de la iglesia no solamente ha sido malo,
El papel de la iglesia ha sido bien importante. Para mí la iglesia ilumina, para mí la iglesia alienta la fe, la esperanza, orienta. Yo me he dedicado a la iglesia por más de 40 años, casi 50 años. Entonces yo sé de lo que hablo. Yo sé cómo la iglesia restaura matrimonios. Yo sé cómo la iglesia levanta varones y les da propósito y sentido por el cual vivir y luchar. Yo sé cómo la iglesia trata con los jóvenes. Yo puedo hablarle de manera concreta el trabajo de la iglesia salvando jóvenes. En la iglesia hay miles y miles de jóvenes que tienen propósito, que tienen visión, que no son vagos, que no son delincuentes, que son la reserva. Entonces la iglesia sí hace un papel muy grande. Ahora la iglesia propone. ¿Por qué la iglesia no ha podido revertir todo? Porque la iglesia solamente propone. Lo mismo podríamos decir, nunca como hoy hay agentes desinfectantes, nunca como hoy hay jabones, nunca como hoy hay detergentes, y sin embargo hay suciedad. Es decir, Dios respeta a la persona y Dios propone. Y no toda la gente responde, no toda la gente se mete en una educación que da como resultado que las personas sean más gente, que sean más humanos y humanizadores, más libres y más libertadores. Yo quiero repetir, ninguna iniciativa humana es pura. Siempre hay gérmenes de vida y gérmenes de muerte, en todo, absolutamente todo. Así que yo diría que nos concentremos pensando en Honduras y pensando como ciudadanos, porque esa es la otra cosa, esa separación Estado-Iglesia no existe, porque en la práctica nos encontramos. Yo como cristiano soy ciudadano. En Honduras hay millones de cristianos que son ciudadanos. Entonces en el quehacer público nos encontramos. Y la fe cristiana no es algo que se quita y se pone, es una forma de pensar, es una forma de sentir. Entonces no se puede abandonar ese pensamiento, ese sentimiento. Si el cristiano legisla, no puede deshacerse de eso. Si el cristiano está gobernando, no puede deshacerse de eso. Si el cristiano está liderando, no puede deshacerse de eso, porque es una forma de ser. El cristianismo es una forma de ser, es una forma de pensar, es una forma de sentir. No podemos deshacernos de eso. Entonces, esa separación Estado-Iglesia realmente no existe, porque nos encontramos. Yo como ciudadano tengo interés en los asuntos públicos y por eso hablo. Y no puedo hablar marginando la fe, porque para mí la fe es algo tan real y tan metido en mí como mis ojos, como mis huesos, como mi sangre. ¿Diputado? Sí, he escuchado con atención al pastor. Insisto en que quiero ser muy respetuoso. Y voy a empezar diciendo de que de lo que yo hablo es de la intromisión de la iglesia en los asuntos del Estado. Yo creo que la iglesia es positiva. Todos necesitamos espiritualidad. Todos necesitamos paz interior. Todos necesitamos superar el conflicto interno. Y el hombre es dos esencias, espíritu y carne, en esencia. Así que voy a decirle al público que yo me reconozco católico, sumamente espiritual como todas las personas, derivado de la cultura hondureña, pero creo que hay que insistir en la separación de la iglesia y el Estado. Quizá tenga razón el pastor y haya una tendencia a unir la iglesia y el Estado natural. Y hay pero una no porque tendencia sea una tendencia, vamos a dejar de separarlo. La iglesia a veces influye en la decisión estatal condicionado por el autoritarismo. Hay que recordar que en la Edad Media, cuando se forjó el pensamiento occidental, la iglesia estaba muy cerca del Estado y había muy poco espacio para la discusión. De ahí deriva el autoritarismo histórico que tenemos los pueblos. El mando, la autoridad, la orden. Y eso, cuando vino la luz del humanismo, pudo despejarse y pudo aclararse. Pero la iglesia tradicionalmente es autoritaria porque no admitimos discusión sobre el fundamento,
sobre el texto sagrado. Quiero recordar también a la sociedad de que el ejemplo de la democracia en el mundo es los Estados Unidos, patria a la que admiramos entrañablemente. Y los padres fundadores no eran precisamente cristianos. Ellos, al menos 8 padres fundadores, se decían a ellos deístas. Solo creían en Dios. Y creían, entre ellos Benjamin Franklin, de que Dios no tiene nada que ver en influir sobre los actos que hacemos. La relación que yo tengo con usted y con la sociedad es racional. Yo soy producto de mis actos. La sociedad hondureña es producto de lo desacertado de las decisiones. Dios no tiene nada que ver en eso, que se roben $1.300.000. ¿Qué tiene que ver Dios en eso? A mi modo de ver, es la conducta humana la que tenemos que atacar con inteligencia, con leyes acertadas, con independencia de poderes, con democracia, con ejemplo. Pero Dios no tiene nada que ver en eso. Es correcto, es correcto. Dios no tiene nada que ver con eso, porque eso lo han hecho los policías, al margen de Dios. Ahora, ¿qué nos traza Dios? ¿Que hay que corregir eso? ¿Qué nos traza Dios? Que precisa ley, establecer los límites. ¿Qué nos precisa Dios? Que haya supervisión, que no los dejemos solos, que los acompañemos, que nos eduquemos. Eso es lo que precisa Dios. Definitivamente así es. Dios no decide, Dios propone. Nosotros somos los que decidimos. Porque, repito, Dios nos respeta. Y definitivamente así es. Muchos de los fundadores de la gran nación del norte eran sencillamente creyentes en Dios. Sin embargo, la gran nación del norte creció precisamente por gente religiosa que buscaba libertad, y no podemos decir que la iglesia no ha incidido en el poder público en los Estados Unidos. En todos los tiempos incide. Hay una corriente de siempre para privatizar la fe. Y ese es un gran error, y yo quiero repetir lo que estoy diciendo al pueblo cristiano en Honduras. La fe cristiana no es un asunto privado, no es un asunto para vivirse dentro de 4 paredes. La fe cristiana es pública. Y hay esa corriente a nivel mundial para encerrar a la iglesia dentro de 4 paredes, para borrar a Dios del quehacer público, y eso nos está haciendo mucho daño, porque todos necesitamos a Dios, porque todos necesitamos algo superior. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Ya sabemos a través de la historia todos los intentos que se han hecho por esa autosalvación, por esa independencia. Pero hay que respetar, ¿verdad? Al que quiere salvarse por sí mismo, hay que respetarlo. Es la tolerancia religiosa. Exactamente, yo ya lo cité. Yo aprendí en mi casa, aprendí en la escuela y aprendí en la iglesia a respetar al otro. A respetar al otro. Yo no voy a querer destruirlo porque no comparto sus ideas de ninguna manera. Y es recíproco. Porque usted como persona, para mí, a través de la fe cristiana, tiene un gran valor, tiene la imagen de Dios. Entonces, claro, si pero yo también el humanismo responde a eso. Si yo respeto a Dios, tengo que respetarlo a Él, porque desde que Dios se hizo hombre, yo no puedo amar a Dios y odiar al hombre. Eso es lo que tenemos que enseñar y socializar. Pero, Pastor Evelio si somos una sociedad cristiana, porque yo estoy de acuerdo. Pero es una pena. Tiene la misma luz. Yo como ser humano, desde el punto de vista humano, lo respeto por lo que usted es, pero sin necesitar a Dios. El más grande humanismo es el cristianismo. Desde que Dios se hizo humano, el hombre se ha recuperado. El cristianismo superó a la mujer, a los niños. El cristianismo ha aportado ese respeto a la dignidad humana, a la igualdad, a todos esos valores de los que hablamos. Y quería mencionar eso precisamente. El respeto al otro, el respeto, el reconocer esa dignidad. Y hablando de humanismos, el cristianismo es el más grande humanismo.
precisamente por eso, porque nos enseña que en usted está la imagen y semejanza de Dios. Y hablando de lo que usted ya citó, es una vergüenza que en América viva la mitad de católicos romanos en el mundo y que las iglesias evangélicas estén creciendo y eso no trascienda, eso no se vea en la sociedad. ¿Por qué? Porque podemos ser cristianos de nombre, pero no de fondo. Porque podemos ser cristianos de Semana Santa, de Navidad y de misa de gallo, pero en la práctica no. Ese es el gran problema. Y por eso el desafío de la iglesia en Honduras y en el mundo es discipular, es educar a la gente para que vivamos los extraordinarios y únicos principios y valores de la fe cristiana. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos. Bueno, interesante el debate. Lo que dice el pastor Evelio Reyes y lo que dice el diputado Rafael Virgilio Padilla. Bueno, hay que decir también que si bien es cierto que estos personajes creadores o fundadores o padres de una nación como Estados Unidos, que es la primera potencia en el mundo, en verdad es correcto. O sea, algunos de ellos no eran cristianos, pero creían firmemente en Dios. Y hay que decirlo, Estados Unidos es una nación que sigue creyendo firmemente en Dios. Todos sus actos, de hecho, comienzan poniendo en manos de Dios. Y ve usted no solamente los actos, hasta su moneda. Vean ustedes, vamos a ver si... Qué lindo eso ahí. Me parece muy lindo eso. Y vea, por ejemplo, que dice acá, esta moneda, estos son $5, de los que llevaron estos llevaron $1.300.000. Mire qué dice acá. Que no es de los policías. Mire qué dice, no es de los policías, ¿verdad? Mire qué dice acá, ¿sabe qué dice ahí? In God we trust. We trust. En Dios confiamos. Este es un billete de $5. Aquí hay un billete de $1. Ya va a ver usted qué dice también ahí. Y en toda su moneda, mire, in God we trust. No sé si lo pronuncio bien, pero bueno. En Dios confiamos. Y así en diferentes actividades que usted, en cambio ve usted una moneda, por ejemplo, el yuan chino, y usted ve aquí 5 yuanes, es la moneda de China continental. La figura que aparece ahí es de Mao Zedong. Está escrito en chino, obviamente, pero no dice ahí en God we trust. Tenga usted la seguridad que lo que dice ahí es una alabanza a Mao Zedong, porque es una forma de religión, exactamente, es una forma de oración. Es el culto. Los maoístas se autoflagelaban y se autoincineraban, se autosacrificaban, adorando a su Dios. Un famoso librito. Eso es así. Había un famoso librito de los maoístas, le llamaban el libro rojo de Mao. Que casi era como la Biblia de ellos. Exactamente, así es. Yo recuerdo cuando yo llegué a estudiar a la universidad que era casi una obligación tener ese librito rojo y andarlo aquí bajo el brazo y haberlo leído. Y cada maoísta, porque en la universidad estaban divididos entre los gordos y los flacos. Los flacos eran los pro Pekín y los gordos los pro Moscú. Pues hay de aquel maoísta que no se supiera como la Biblia, ese libro rojo de Mao. ¿Sabe usted que se llegaron a imprimir en su primera edición 5.000 millones de ese libro, traducido a todos los idiomas, porque era como una Biblia? Y lo que dice también el diputado Padilla es correcto. Mire, Benjamin Franklin no era tampoco una buena ficha, no crea que todos estos eran buena ficha, eran seres humanos, pues. Estaba viendo un documental el otro día donde este hombre era lo que le llamamos aquí en Honduras vulgarmente un burdelero. Le encantaba ir a los prostíbulos ahí. Amanecía con las prostitutas en los prostíbulos. Ese era Benjamin Franklin, el inventor del pararrayos. Un hombre que hizo tantos inventos. Tomás Alva Edison, el que inventó ese foquito que usted ve que hay en todas partes del mundo, que usted solo enciende, le usted hacía una cuestión, se enciende el foquito. Alguien inventó ese foquito. Se descubrió la energía eléctrica, se creó la energía eléctrica, pero había que saberla utilizar. Tomás Alva Edison inventó ese foquito. Hizo como 2000 intentos hasta que logró, mire, bling, le ajuste y enciende un foquito. Qué bonito, qué fácil, ¿va? Pero no le parece que todo ya estaba ahí. No, eso le costó a mucha gente. En este caso Tomás Alva Edison, pero tampoco era una buena ficha. ¿Sabe que se alió con una de las compañías que todavía es famosísima actualmente? Y comenzaron a cobrarle casi impuesto de guerra a toda la gente que quería utilizar ese foquito. ¿Sabe que inclusive así nació Hollywood? Porque los que comenzaron a hacer cine en este lado de la costa oeste, la costa este de Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, salieron huyendo de esos cobros que les hacía la compañía de Tomás Alva Edison, y fue así huyendo, se fueron a establecer allá, fueron a dar a California, y fueron a dar a Los Ángeles, y después crearon ahí lo que hoy se conoce como Hollywood.
ahí. Así nació Hollywood, huyendo del impuesto de guerra que les cobraba Thomas Alva Edison, porque había hecho ese invento del foquito. Pero también creía en Dios, también creía en Dios, que no era un hombre que se pumponeaba el pecho, ni como católico, ni como evangélico, pero creía en Dios. Y todos esos que salieron huyendo de Irlanda, de Inglaterra, y que llegaron y formaron lo que hoy se conoce como Estados Unidos, todos creían en Dios, eso es que decirlo. Todos creían en Dios. Tengo unos... Armando, aclare que aquí todos creemos en Dios, ¿verdad? No, el debate no es de eso. Ahora, don Armando, y este es el punto, no es suficiente creer en Dios, porque todos creemos, ya lo ha dicho el diputado. Aún el diablo, según la Biblia, cree en Dios, pero, y conoce la Biblia, pero no lo vive, no lo lleva a la práctica. El diablo fue un ángel. Un ángel, es de acuerdo a nuestra fe, usando los lentes que ya citamos, es un ángel caído. Correcto. Y el asunto es que hay que ir más allá de creer, o de tener una buena opinión, o de aceptar, o de simpatizar. Es asunto de interiorizar esos valores y esos principios y llevarlos a la práctica. Sí, no basta decir yo quiero ser un buen papá, o yo soy un buen papá, hay que demostrarlo en los hechos. Correcto. No bastan las promesas electorales o los buenos discursos, hay que llevarlos a la práctica. Precisamente, cristianismo no es teoría, es práctica, es una forma de ser, es una forma de pensar, es una forma de actuar, que es justamente lo que nos hace falta. Y yo creo que es aquí donde tenemos que entrar como ciudadanos en Honduras en un gran acuerdo, en un gran acuerdo alrededor de Honduras. Todos poniendo lo mejor que tenemos, los diferentes grupos aportando lo mejor que tenemos, las diferentes fe y religiones aportando lo mejor que tenemos. Aún la gente que no cree en Dios tiene principios, tiene alguna moral, tiene alguna forma de ética. Bien, entonces todos podemos aportar. Y la aportación es que a mí me llama muchísimo la atención que una propuesta viniendo de la iglesia, que usted representa en este caso, la pena de muerte. La pena de muerte, que es una invite a la violencia en vez de apelar a la sensibilidad. La sensibilidad que nos da precisamente algunos valores seculares. Por ejemplo, la poesía, el arte. Por eso es tan importante la música, por eso es tan importante que la formación del niño implique todo eso, para tener sensibilidad. Si nosotros no tenemos sensibilidad, Rafael, nosotros trabajamos en eso. Si nosotros trabajamos la sensibilidad, músicos, vamos a hacer una mejor sociedad. Pero no creería yo que la violencia se vaya a eliminar con más violencia. Nosotros queremos precisamente en la separación de poderes, en cumplir la ley. Basta con cumplir la ley, basta que el Ministerio Público actúe eficientemente, que la Corte Suprema de Justicia actúe acertadamente, que el Congreso Nacional tenga verdadera democracia, que el Tribunal Supremo Electoral tenga representación de todos los partidos. Pero si el país está deformado en la democracia, deformado en la justicia, deformado en la igualdad, nunca va a haber cese de violencia, nunca va a haber paz. Por eso es esta lucha que hemos nosotros encarado, para aportar, claro, desde la sencillez, porque no nos creemos ni superhombres ni infrahombres, desde ser normal. A mí también me da pereza, a mí también no hago el trabajo a veces, soy una persona normal que quiere hacer su aportación desde la sencillez. Correcto. Es correcto, así es, yo estoy de acuerdo, pero ese es el ideal. ¿Qué hacemos con aquella gente que no quiere música, que no quiere arte, que no quiere leyes, que no quiere límites? ¿Qué hacemos con ellos? Eso es lo ideal y nosotros trabajamos en esa esfera. Pero bien lo ha dicho un escritor, no podemos transformar a un tigre en un gatito solamente acariciándolo. Para eso existe la ley y para eso existen las penas. Y las penas se van graduando. Y repito, la Biblia lo enseña. Para esos
crímenes horrendos, para esa gente que no tiene forma de cómo recuperarse. La sociedad tiene que defenderse, es una carga mantenerlos toda una vida, 80 años, 90 años. Entonces, yo personalmente estoy de acuerdo, repito, pero esto es para filosofar, porque la sociedad entera quiere quitar la pena al máxima, porque repito, nos hemos vuelto muy sentimentales y creemos que el mal se puede manejar solamente con cariño. No es cierto. Los padres de familia, cualquier padre de familia sabe que no se le enseña rebeldía a su hijo, y que hay que corregirlo, y que hay que ponerle límites, y que hay que exigirlo, y que de repente hay que castigarlo usando diferentes métodos. Lo mismo el Estado, lo mismo el gobierno, lo mismo la sociedad. Yo comparto con usted, nosotros nos dedicamos a educar, nosotros nos dedicamos a motivar, nosotros nos dedicamos a los niños y a los jóvenes, y vemos los resultados. Yo le puedo hablar de resultados que hemos tenido en este año en la ciudad de Gracias, por ejemplo, pero no es suficiente. Ese es el ideal. Si me permite, pastor. Ese es el ideal. Yo quiero destacar que hay que insistir en eso. Hay que insistir en que se puede ser un buen país. Claro. Entonces, el país nunca ha funcionado. Siempre ha habido mafia, siempre ha habido deformación, siempre ha habido ineficiencia e inoperatividad. Ese autoritarismo no nos va a conducir a nada. El país tiene que hacer un esfuerzo por hacer democracia. Nadie está hablando de consentir. Hay que ser severo en la aplicación de la ley. Hay que tratar de dar el ejemplo desde donde podamos, porque tampoco somos perfectos, también fallamos. Pero quiero dar un ejemplo. La reforma agraria. Usted sabe que la reforma agraria en Honduras solo ha estado en el papel y que ha fracasado. Pero no porque fracase la reforma agraria vamos a dejar de hacer reforma agraria. La reforma agraria es importante para la igualdad, para que la gente tenga dignidad. Una persona sin casa o sin tierra es una persona indigna. Nosotros como autoridad tenemos que hacer ese esfuerzo y hay que soñar en eso. No hay que claudicar. Quizá no se pueda, quizá sea la quimera, quizá sea inalcanzable, pero vamos a luchar. Es la utopía. Vamos a luchar para alcanzarlo. Vamos a luchar por dar salud a esa sociedad, dar educación real, no ficticia. Dar justicia. No se engañan en la escuela, Armando. Hay que terminar con ese engaño. Hay que decirle a la gente que tiene que luchar, tiene que hacer el esfuerzo. Todos tenemos que empujar en la misma dirección. Mientras eso no suceda, nunca vamos a alcanzar el desarrollo. Nos educaron para eso, diciendo hay igualdad, hay separación de poderes, hay alternabilidad presidencial. No tenemos que claudicar. Perfecto. Un par de mensajitos antes de la pausa. ¿Se imagina ese que declaren pena de muerte al universitario acusado de matar al exfiscal y resulta que era inocente? ¿Cómo revives a un ejecutado por equivocación? No es matando que se resuelven los problemas de la sociedad. En países nórdicos se están cerrando las cárceles. En Japón hay una muerte por cada 100.000 habitantes. Sus religiones en mayoría son budismo y sintoísmo. Pero tienen los mismos principios, don Armando, los mismos principios de la fe cristiana, solo que allá hay más disciplina. Y la gente vive esos principios, no solamente los dice. Hay que tener cuidado, es un paso para asesinar a gente inocente, una herramienta para ejecutar también gente no deseada. Buen día, suponiendo que el pastor Evelio Reyes tiene razón, pregúntele si el Estado está preparado para aplicar la pena de muerte con instituciones débiles en la investigación. Atentamente ese abogado Byron Díaz. No estamos preparados, nunca Byron lo Díaz. hemos estado. Es penoso y lamentable escuchar a pastores cristianos promoviendo la pena, el ojo por ojo, y Honduras es un estado laico, de manera que deberían los pastores abstenerse de interferir en asuntos de Estado. En Honduras hay ciudadanos y ciudadanas de todas las religiones. Dice la diputada Beatriz Valle este mensajito. Los cristianos que son religiosos prácticamente son parte de la sociedad civil, a mi juicio, pero no se puede comparar la iglesia medieval con la actual. Hay cientos de años de diferencia porque todo se ha modernizado y se ha
educado con principios y valores. Virgilio Padilla, que no trate de confundir con las épocas. Jesucristo tuvo desde el punto de vista médico forense manera de muerte judicial. Él mismo nos enseña a cumplir la ley sin una estructura forense que demuestre fuera de un discurso mediático una cientificidad más allá de la palabra de quien se encarga de una oficina. No se podía implementar al no existir la mínima condición de investigación forense del índice de peligrosidad a la sociedad de un privado de libertad. El primer paso es mejorar la investigación sobre la persona humana a través de un incuestionable servicio forense. Bueno, parte de los mensajitos, vamos a ir a una pausa y luego regresamos. Sí, hay que decir que cosas son bastante idealistas, no necesariamente una realidad. Por ejemplo, el diputado Padilla habla del tema de la reforma agraria. Yo no conozco un país en el mundo que se haya reformado o que se haya modernizado o que haya salido de la pobreza con reforma agraria. Y están los ejemplos ahí. China continental inclusive fue un país donde Mao se le metió en la cabeza que iba a desarrollar China mandando a la gente a trabajar al campo. La mandó y China, mire, ahí morían por millones la gente de hambre. La gente moría por millones, no por miles, por millones. Y todo el mundo sabe lo que pasaba en China cuando Mao murió, que por fin se pudo dar una apertura en China y se comenzó a conocer a nivel mundial qué pasaba dentro de China, como exactamente ocurre actualmente en Corea del Norte, donde la gente ahí muere por millones. Y este hombre, Kim Jong-un, vive encerrado ahí en Corea del Norte. En su momento, ¿sabe usted? Con este tema de la reforma agraria, hubo un tema en Camboya. Los Yemenes Rojos llegaron al poder y estos mandaron a trabajar al campo, inclusive a los intelectuales. Y fue un rotundo, pero un rotundo fracaso ese gobierno de Pol Pot en Camboya. Fue tal el fracaso en Camboya que Vietnam, que acababa de derrotar militarmente a Estados Unidos y que había ayudado a Pol Pot a llegar al poder con los Yemenes Rojos, ellos mismos se encargaron de derrocarlo, porque fue un total desastre ese gobierno en Camboya, que lo basó justamente en mandar a la gente a trabajar al campo, trabajaba inclusive de manera forzada, pero fue un fracaso ese tema allá en Camboya. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, continuamos. ¿Sabe usted? Me han enviado aquí una aclaración de parte de la Corte Suprema de Justicia, una aclaración de parte de 3 magistrados y el otro pues, es el fallo que han emitido con este famoso caso de Farmazula SADCB, que se ha condenado al Estado de Honduras a pagar la bicoca de 126 millones de lempiras, de un solo plumazo, como se dice. ¿Y sabe qué? Casi la mitad de eso son intereses. La deuda real es como de 61 millones. Todo lo demás son intereses que están cobrando. Nosotros, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Alberto Rivera Vilés, que es presidente de la Corte, José Tomás Arita Valle y Reina Sagrario Solórzano Juárez, integrantes de la Sala de lo Constitucional en fecha 25 de noviembre del 2014, se conoció, entre otros asuntos, la demanda de ejecución de título extrajudicial promovida por la Sociedad Mercantil Farmazula SADCB contra el Estado de Honduras. A la opinión pública nacional e internacional hacemos la siguiente aclaración. Bueno, este es un tamagás que no lo vamos a leer todo, pero usted lo puede ver acá, esa aclaración de parte de ellos. Pero hay que decirlo, mire, ¿cuál es el tema de fondo acá? ¿Cuál es la duda que hay? Uno es, que aquí están los nombres, mire, son los 3 magistrados de la sala. La sala está integrada por 5 magistrados propietarios. 2 de esos magistrados no están aquí. ¿Por qué? Porque llamaron a otros magistrados a integrarla. Dicen que es común que llamen a otros magistrados, pero yo pregunto, señores magistrados de la Corte, un caso tan delicado como este, que involucraba una cantidad tan exagerada, tan voluptuosa, diríamos, como la chilena, de 126 millones, ¿acaso lo lógico no era que esperaran que se reuniera la sala? O sea, la sala, como está conformada, para no levantar suspicacias sobre el tema. Número 1. Número 2, los 5 magistrados que se reunieron son magistrados reconocidos del Partido Liberal. Y el beneficiario. El beneficiario de este caso, es un hijo del diputado Valentín Suárez, que todo el mundo conoce. Es un diputado con una amplia trayectoria en el Partido Liberal. Es un reconocido líder del Partido Liberal en Comayagua. Ha sido un hombre que estuvo en el poder aquí con su partido durante muchísimos años. Ahora no está en el poder porque ya todo el mundo sabe qué ha pasado con el Partido Liberal, pero ha sido Valentín Suárez. ¿Quién no conoce a Valentín Suárez en Comayagua y su amplia militancia liberal? Y el hijo de él es casi el dueño de esta compañía. Entonces, ¿da lugar o no
a suspicacias. Ese es el tema de fondo. Ese es el tema de fondo. Pudieron haber esperado que regresaran los otros magistrados de la sala que estaban en Cuba, Estela Cardona y Víctor Lozano, estaban en Cuba, y al regreso de ellos se hubieran reunido y hubieran emitido este fallo, a favor o en contra, pero con los cinco integrantes del partido, de la sala, perdón. Estos otros dos que mencioné son miembros del Partido Nacional, Víctor Lozano Urbina y la señora María Estela Cardona, Estelita que le dicen. Entonces, nada costaba esperar que vinieran ellos de Cuba, para que se reunieran los 5 verdaderos magistrados de la sala y no incorporar a 2 que también son miembros del Partido Liberal y aprobar un fallo tan costoso para el Estado. Que ven ustedes, 126 millones, que les repito, solamente la deuda es de 61 millones, el resto son intereses. Entonces la gente tiene razón a dudar ahí, hombre, tiene razón a comenzar a dudar. Además, Armando, que hay que recordar que la Corte Suprema de Justicia es nombrada por el Congreso. Y si llaman a integrantes de la calle para hacer la Corte, es un engaño que le hacen al Congreso. Es decir, no están autorizados por el Congreso Nacional como Corte Suprema de Justicia para hacer la Corte Suprema de Justicia. Entonces, también es un engaño. Yo creo que el pastor Evelio Reyes tiene mucho trabajo por hacer, porque este programa, Armando, quiero felicitarlo porque es muy importante. Pero usted se molesta que el hombre participe, tiene derecho a participar como miembro de la sociedad y como ciudadano. No, yo creo que él no va por ahí. Él no va por ahí. Escúcheme. Le quería explicar que no atacamos el problema de fondo. Todo esto que estamos discutiendo es la forma. El fondo es ¿por qué hay tanta codicia? ¿Por qué $1.300.000? ¿Por qué el Seguro Social? ¿Por qué los magistrados de la Corte Suprema de Justicia desprestigian su poder del Estado? No sabemos por qué razón. Ahí es donde yo quería aportar. Solo quiero terminar. Y es el hecho que la moderna sociología, para estudiar el Estado, lo hace el estudio negativamente, lo hace al revés. En vez de estudiar las instituciones, tenemos que estudiar el individuo. Y si el individuo en lo personal es codicioso, avaricioso, autoritario, eso es bíblico. Entonces vamos a generar una sociedad así. Yo insisto, y lo digo con muchísimo respeto, de que los trabajadores espirituales le deben todavía a Honduras. Así es, correcto. Hay que trabajar más en eso, porque si no calmamos la codicia, si no calmamos la avaricia, el país va al despeñadero. Pero hay que calmarlo, no hay que esperar que los codiciosos o que los avaros se van a calmar por sí mismos. Y hay se que desborden. calmarlo. Como dice, o te calmas o te calmo. Y nos coman. Estamos en comunicación con el padre y nos coman, es correcto. Estamos en comunicación con el padre Tony Salinas, que es el párroco de la iglesia de Santa Lucía. La iglesia católica, como dijimos hace un momento, está en contra de la pena de muerte. El pastor Evelio Reyes aquí lo ha afirmado abiertamente, dice, él propone la pena de muerte como medida disuasiva para combatir la delincuencia en nuestro país. Y además dice que la Biblia, que Dios le dé esa facultad a los gobernantes, a quienes son autoridad en la tierra, para poder tomar acciones, en este caso, evidentemente para combatir el tema de los delincuentes, aquellos crímenes atroces. Padre Tony Salinas, buenos días, le escuchamos aquí con el pastor Evelio Reyes y el diputado, abogado Rafael Virgilio Padilla. Muy buenos días a todos los amigos del Foro 10, Armando, pastor, señor diputado, es un placer saludarles en esta mañana con un tema que de nuevo recurre al momento de reflexión sobre la situación que vive también Honduras, casi a los límites de la tolerancia en cuanto al respeto de la vida y el respeto de la seguridad de la persona en particular y de familias enteras. Todavía ayer escuchábamos con dolor la tragedia del asesinato de esos 4 jóvenes ahí en la costa norte. Nadie puede ocultar que la realidad del país es a los límites de lo tolerable, de lo racional, de lo que significa en definitiva una manera lógica de vivir y de entender la vida. Honduras se desangra, sin duda,
El índice de las muertes es para jalarse los pelos desde una conciencia que nos hace comprender que poco a poco se van eliminando los derechos y el respeto a la vida. Con el pastor hemos compartido muchas veces temas tan interesantes y hoy este tema, pues yo creo que también hay que darle mayor reflexión. La palabra de Dios, sin duda, representa uno de los puntos de partida de la sociedad cristiana, como es Honduras. Pero sin duda también tenemos que reconocer que cuando la Biblia acepta la pena de muerte o la ley del talión, se refiere a una situación también progresiva en el desarrollo. La palabra de Dios, gestada en una historia concreta y dentro de un pueblo concreto, fue teniendo que ir avanzando hacia la revelación plena. Cuando en la Sagrada Escritura afirmamos los temas como de pena de muerte, pena capital o ley del talión, se refiere a una situación primitiva de la evolución y del camino de la revelación misma de Dios. Por eso nosotros consideramos, desde la posición bíblica, que la revelación de Dios progresiva dentro de un pueblo y encaminada hacia la plenitud en Cristo, no puede aprobar la pena de muerte, porque en esta revelación progresiva, el valor fundamental es la vida. Y esta vida que tiene que ser respetada, que está situada como un mandamiento de la ley de Dios, no matarás, corresponde a la persona que atenta contra la vida del prójimo. Pero el no matar también es legislación para un Estado, para un legislador, para un pueblo que quiere detener también el irrespeto a la propia vida. Se ve que es como una problemática en un círculo. El no matar como mandamiento está dado para la persona en particular, pero también está dado para las instituciones que regulan el derecho a la convivencia, a la legislación, etcétera. Por lo tanto, consideramos que ese mandamiento se aplica a todos. Nadie puede tener en propiedad el derecho de vivir, de hacer vivir o de matar. Es más, estamos a favor de la vida y todo debe estar encaminado a eso. Quien decide matar a otro, quien decide que no tiene que vivir otro, se sitúa en el lugar de Dios, que es el único dador de la vida y por lo tanto el único que la puede quitar. En ese sentido creo y consideramos dentro de nuestra doctrina que la pena de muerte es un retroceso en el camino de la civilización, porque la sociedad humana civilizada no puede seguir utilizando armas primitivas en contra de la persona misma y en contra de su vida. La pena de muerte es un retroceso en el avance sobre el respeto de derechos humanos, que lo tenemos todos, lo poseemos todos. Es un retroceso porque no podemos actuar caníbalmente contra el que actuó de manera impropia. Sería reducirnos al mismo nivel del hechor y por lo tanto no se puede desde un principio de fe asumir el derecho de quitarle la vida a otro, aunque este otro lo haya hecho con otras personas. En las sociedades actuales se ve que el problema de la pena de muerte no ha resuelto la ola de criminalidad, no ha resuelto que se sigan cometiendo asesinatos atroces. Se requiere, por lo tanto, volver a replantearse cómo están hechas las leyes que castiguen realmente a la persona que ha hecho un delito tan atroz como es asesinar, quitarle la vida. Y por eso, pues la Iglesia no está a favor de la pena de muerte. Consideramos que la vida viene de Dios y solo Dios es capaz de retirarla. Esto predicado, anunciado, para el que quiere matar o mata, pero también para aquellos que ejercen el poder legislador en una sociedad humana. Muchas gracias. Muy bien. Al padre Tulio Salinas. Muchas gracias, padre. Una muy buena ¿Qué le exposición. parece? Yo quiero felicitar al padre. Excelente, magnífico. Ese es el ideal. La pregunta sería en qué grado de evolución estamos, cuál es la civilidad nuestra
Y ahí es donde yo sí estoy convencido que la misma sociedad debe de defenderse. Y yo estoy totalmente de acuerdo, el amor de Dios, el respeto a la vida, ese es el ideal, esa es la utopía, es lo que el reino de Dios propone. Pero mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, ¿qué? Yo sé que tenemos que trabajar en la educación, tenemos que volver al matrimonio, a la familia, que es la primera escuela. Esos valores y esos principios solamente se aprenden en casa. Si no se aprenden en casa, no hay forma de... El padre Salinas habla acá que sería actuar caníbalmente, dice. Y pues que claro, además se violentaría un mandamiento de Dios, de no matarás. Esa es su óptica y qué bueno que podemos disentir sin distanciarnos, sin malquerernos. Yo lo aprecio mucho, pero repito, hay diferentes ópticas y un mismo problema y una misma situación tiene diferentes puntos de vista. Lo importante es que nos respetemos y mi propuesta es que todo se reduce a calidad humana y es ahí donde tenemos que trabajar. El cristianismo, como todas las demás religiones, buscan mejorar al hombre, perfeccionar al hombre, liberarlo de sí mismo, sacarlo de ese egoísmo, sacarlo de ese conflicto interior que no le permite tener paz para sí mismo y convivir en paz. Ese es el trabajo, ese es el desafío del Congreso Nacional, del gobierno, de la comunidad entera, de la iglesia, de la escuela, de la familia. Ese es el desafío, porque el problema es que no vencemos la inseguridad, ni la vamos a controlar, porque la misma sociedad invierte más tiempo y recursos en producir violencia. Todos producimos violencia y es ahí donde hay que atacar el problema. La familia produce violencia, la escuela produce violencia, el gobierno produce violencia, la política produce violencia, los medios de comunicación y comunicadores producen violencia. Entonces tenemos que ir a las raíces porque sí, no hay alternativa. Evelio, nosotros vamos a defender el derecho a la vida intransigentemente. Estamos absolutamente en contra de la pena de muerte. Como buen católico, felicito al padre Tony Salinas y quiero decir algo más. Pena de muerte en Honduras ya hay. El estado paralelo o el estado fallido, ya hay pena de muerte. En esos negocios de las mafias, si tú no cumples, hay ejecuciones extrajudiciales. El problema es que el Estado no puede, como hay tanta impunidad, el Estado no llega a resolver los problemas de justicia. Y hay un derecho salvaje paralelo al Estado formal. En ese caso de Alex Berrío, de esas 5, 6, 7 muertes, ahí hay ejecuciones extrajudiciales, pena de muerte. En los delitos de secuestro y extorsión, ahí hay pena de muerte. En narcotráfico hay pena de muerte. Lo que pasa es que tenemos un Estado débil, un Estado fallido que no llega hasta el fondo de la justicia. Nosotros tenemos que construir el Estado, pero ¿cómo vamos a construir el Estado con este numerito de la Corte Suprema de Justicia? Es una vergüenza para Honduras. Es decir, nosotros tenemos que prestigiar al país y ese debe ser el esfuerzo. Creo que hay que seguir trabajando muchísimo en la seguridad del hondureño a nivel psicológico también. Porque la inseguridad es la inseguridad psicológica, el sentirme tan poca cosa a lo interno, provoca que yo tenga seguridad externa con bienes, con dinero, con posición, con prostituta, como hacía este señor del Seguro Social. Es decir, es la inseguridad interna lo que me provoca tener tanta necesidad de cosas. Y ahí tiene que trabajar la escuela, Marlon Escoto, que está haciendo un excelente trabajo. Hay que trabajar en la seguridad psicológica del niño. Y ustedes sobre todo, pastor, con la Iglesia Católica. Es correcto, así es. Perfecto. Es correcto, así es. Perfecto. Tenemos que ir a una pausa comercial y luego regresamos con mensajitos aquí en su foro Canal 10. Esta mañana con el tema de la pena de muerte que, repetimos, ha puesto en el tapete de discusión el pastor Evelio Reyes.
unos sectores la apoyan, otros no. Por supuesto, todo derivado de la situación de la escalada violenta que vivimos en nuestro país. Porque ese es el otro punto, hay que decirlo. Honduras es un país que desgraciadamente estamos casi en guerra, como se dice. Ustedes leen las estadísticas de cuántos muertos hay, por ejemplo, hoy en Siria, con la presencia del Estado Islámico ahí. Hay menos muertos a veces que aquí, en un día. Menos muertos. Leen las estadísticas en Afganistán, menos muertos que en Honduras. Entonces, el país está en la obligación de tomar acciones, de tomar medidas, de dar los pasos necesarios para combatir esa guerra que estamos viviendo. Cuando la Segunda Guerra Mundial, ¿sabe usted? Porque a un solo hombre se le ocurrió que quería hacer lo que quería hacer del mundo y que quería destruir a toda una raza y a toda una religión. Bueno, hubo 78 millones de muertos, ¿sabe usted? Y sabe que lo lamentable, que esos 78 millones, el 67% eran civiles. Eran civiles. Esto es lo que se lamenta en el mundo, que los que más sufren son los civiles. No solamente en este momento en Honduras, en este tema de la violencia, sino en las guerras. Y si Honduras está en guerra, yo insisto, hay que tomar acciones. No sé si la pena de muerte es una buena medida para eso o no, pero sí el Estado está en obligación de tomar las acciones que deba tomar para combatir ese mal que estamos viviendo, que es la delincuencia. No se soporta. El otro día leía un informe, se lo decía del Latino Barómetro, que hablaba de que no solamente Honduras, Latinoamérica está siendo flagelada en estos momentos por el tema de la violencia y el narcotráfico. Y lo dan como una especie como de alarma. La única parte en todo el mundo, no existe en Europa, en África, en Oceanía, en Asia, en ningún otro lado, es Latinoamérica que está siendo flagelada por este tema de la violencia. Increíble. Países, se lo digo, como Uruguay, como Chile, que muy poco habían sido azotados por la violencia, están siendo víctimas de la delincuencia en este momento, fuertemente. No digamos Brasil y Argentina, pero es necesario que tomemos estas acciones. El problema es que aquí hay gente que se opone a todo, están opuestos a todo lo que significa cambios, están en contra. Repito, no estoy hablando de la pena de muerte, me refiero a otros temas, a otras medidas que el Estado debe tomar, pero que aquí hay gente que está decidida a trabajarse en el camino para que nada de esto sea posible. Entonces, que quieren que la delincuencia nos siga diezmando, nos siga arrebatando vidas humanas, siga haciendo lo que ellos quieren a su antojo en todo el país. El Estado, es una obligación del Estado, de nuestras autoridades, tomar acciones. Para eso están ahí. Y el Estado está en la obligación de organizarse y de hacer lo que deba de hacer, repito, para combatir este principal flagelo que nos está azotando, que es la delincuencia. Ningún hondureño creo que puede ignorar lo que está pasando en el país. Es increíble la sangre que se derrama todos los días. Ayer en una masacre de 5 muertos. Todos los días muertos y más muertos y más muertos. No podemos seguir así o quedarnos de brazos cruzados. Algo hay que hacer y hay que hacerlo de manera urgente. Vamos a la pausa y ya regresamos. Vamos con mensajitos. Dice, yo propongo que si se aprueba la pena de muerte, le den el saque de honor y apriete el botón para el precursor Evelio Reyes. Lo que busca don Evelio Reyes, dice, es perfil. Bueno, no tendrá derecho un líder espiritual en este caso a hacer una propuesta. Armando dice, la pena de muerte ha estado vigente todo el tiempo y fue el mismo Señor quien llamó a anatema a todos los opositores, a él, y también la delincuencia la aplica a quienes no están de acuerdo con ellos y aún al margen de la ley. Ojo, Dios, pero que el pastor me dé las citas bíblicas donde dice que Dios está de acuerdo con la pena de muerte, por favor, y yo le daré, dice, muchos textos bíblicos donde no dice. ¿Sabe por qué en el antiguo Israel no habían centros penitenciarios? Porque existía la pena de muerte y no seguía manteniendo al delincuente con los impuestos, y en Honduras hay dinero para mantenerlos. Qué pena. Buen día, caballeros. ¿En qué país vive, dice el diputado que habla bonito en la tele? Que venga él a hablar de esas tonterías aquí en la Planeta, en la San José 5, en Chamelecón, a ver cómo le va, dice. Esto es en San Pedro Sula.
El pastor Evelio debe enfatizar que habla como una opinión personal y no como iglesia, ya que los hijos de Dios creemos que Jesús vino a morir por todos los humanos y creemos que mientras hay vida, hay esperanza. Y la génesis de la delincuencia es la falta de... Bueno, el pastor dice que es ciudadano también, pero un cristiano ya murió en este mundo y no se inmiscuye en las cosas de la vida, como dice la Biblia. Buen día, Armando. ¿Por qué no llevó un sacerdote católico a ese foro? Tal vez el diputado no conoce mucho la Biblia para detener o para defender más el caso que están tratando. Bueno, intentamos traer a uno, pero no, a veces no se puede, no siempre es lo que uno quiere en la vida, no siempre se consigue lo que uno busca. El señor Padilla está en desacuerdo porque por política necesita votos para el futuro. El diputado Padilla tiene una buena muleta, quiere hacer tanto, pero nada hace. ¿Qué pasa con aquellas personas que ya tienen en su cuenta personal 10, 15, 20 personas, según los psicólogos? Ya no tienen regeneración. El sistema permite que dentro de los centros penales adiestren a otros por penas menores. Buen día a todos. Pastor, si Dios permite al Estado ejercer la pena de muerte, ¿quién la ejecutaría si el Estado está formado por personas cristianas? Yo estaría de acuerdo con la pena de muerte si hubiera un sistema de investigación efectivo. Así como estamos, morirían muchos inocentes y además solo sacrificarían gente pobre, porque en este momento los grandotes no delinquen. Virgilio, hubiera dicho que entregaste el regalo. ¿Cuándo Jesús tuvo la oportunidad de aceptar la pena de muerte? Preguntan. Cuando le presentaron la mujer adúltera, que según ley debe morir apedreada. Dice, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Él nos enseña la misericordia de Dios. Dios no creó la muerte es enemiga de Dios. La pena de muerte es un retroceso en la humanidad. Es el acto de mayor odio hacia otra persona. En este momento histórico se amerita 3 quinquenios de aplicación de la pena capital por medio de plebiscito. Respetuoso saludo al pastor Evelio. Señor Virgilio Padilla, la iglesia no cambia a nadie, solo Jesucristo transforma. Cuando usted lee la Biblia, se dará cuenta que la pena de muerte ha estado allí desde el inicio. Dios mismo la aplicó en el tiempo de Noé, cuando la humanidad pereció en un diluvio. Jesucristo fue acusado y condenado a muerte y no se lee en la Biblia. Son propuestas del pensamiento liberal y conceptos históricos. Pero la pregunta de nuevo conocimiento y propuestas propone el PAC. ¿Qué va a hacer con los diputados corruptos? Preguntan. Me repugna escuchar al abogado dándose baños de pureza, habiendo participado directamente en el asalto contra el Estado con los fideicomisos en los bancos en liquidación. ¿Para qué invita al señor, dice diputado, está desacreditando con eso de los subsidios en nuestro país y que no vuelven a hacer lo que hicieron? Sabemos que la pena de muerte no resolverá el problema, pero le da la oportunidad a la sociedad de deshacerse de las lacras asesinas que existen en la actualidad. No somos el país más corrupto, somos el país más impune del mundo. Nélida Ávila. Países seguros, especialmente Irlanda, dice, las leyes de la Biblia son demasiado primitivas y no hay libro más violento y sangriento que la Biblia. Aprendamos de los europeos que se han librado de la religión. ¿Es un libro violento la Biblia? ¿Sangriento? Yo creo que se pierde la óptica general del texto sagrado. Y no es que los europeos han superado, son más religiosos que nunca, porque se deja de creer en Dios para creer en cualquier cosa. Y los resultados están ahí. Armando, quiero insistir en que diga la Biblia
o no hable la Biblia de la pena de muerte, nosotros vamos a defender el derecho a la vida por una cuestión de principios humanos. Por otro lado, hay que ver también que el Estado ha abandonado a todos esos muchachos que hoy son delincuentes. Porque el Estado tiene la obligación de darnos a todos justicia, igualdad, políticas para que tengamos vivienda, educación sobre todo. Entonces también hay un fracaso del Estado. Es el fracaso de todos los hondureños. Y sobre todo la responsabilidad que debe de imputársele a los dirigentes que han llegado hasta hoy. Juan Orlando Hernández tiene una gran responsabilidad. Y yo quiero también aprovechar la oportunidad para decir que Juan Orlando Hernández debe de cesar con esa conducta codiciosa del rumor que existe por la reelección. Nosotros queremos la verdad. Si él está en esa carrera, que lo diga. Y si no, que haga una declaración para que cese por la carrera de la reelección. Nosotros tenemos temor de que eso genere más inestabilidad política, que va a crear más pobreza en la nación. Pero volviendo al punto, el Estado es el responsable por varios motivos de abandonar a la sociedad y sobre todo de no construir un aparato de justicia que nos permita a todos los hondureños tener paz social. ¿Qué hacer, por ejemplo, con aquellos elementos antisociales que la gente cree que ya no tienen remedio? Bueno, nosotros creemos que sobre todo la iglesia está para redimir, está para levantar a la gente. Nadie que está en el crimen puede ser feliz. Nadie que esté en el delito puede ser feliz porque uno se siente miserable. No ser nadie. Creo que el pastor debe tener palabras más elocuentes en ese sentido. La violencia, don Armando, lo dice un escritor, es la inhumanidad que acompaña a la humanidad siempre. La violencia es algo natural en nosotros y por eso la fe cristiana tiene sus propuestas, pero repito, son propuestas. Nosotros trabajamos con el que quiere y se dispone. Lo que propone la fe cristiana es el nuevo nacimiento. La fe cristiana propone nacer de nuevo y dejar de ser hijos de papá y de mamá, afectados por ese pecado, por ese egoísmo, que es el otro nombre, ¿no, pastor? Es la redención, y luego trabajar con esa nueva naturaleza. Es la propuesta, es el ideal de la fe cristiana. Pero también la fe cristiana propone que haya autoridad, y según la Biblia, la autoridad está para elogiar, para premiar al que hace lo bueno y castigar al que hace lo malo. No podemos depender de un ideal, no podemos depender de una utopía, porque mientras tanto, ¿qué? Ahora, yo quiero dirigirme a la población. No vamos a avanzar en este tema si no cambiamos como personas, si no cambiamos como sociedad, porque la misma sociedad genera esta violencia y esta agresividad. Todos esos muchachos de los que usted habla, yo estoy de acuerdo, ellos no son los victimarios, son las víctimas. En último caso son las víctimas de padres irresponsables, de maestros irresponsables, de una sociedad irresponsable, de líderes políticos irresponsables, de autoridades irresponsables. Así que tenemos que volver a las raíces. Bien dicho, para cambiar lo visible, tenemos que cambiar primero lo invisible en nuestra mente, en nuestro corazón. Bueno, perfecto. Nos parece muy interesante lo que plantea el pastor Evelio Reyes, y así es. Somos nosotros los que hemos conducido nuestra sociedad a lo que hemos llegado. Somos nosotros los que hemos construido este estado que tenemos hoy por hoy. No nos podemos quejar. Pero hoy, en lugar de llorar sobre la leche derramada, debemos, por eso decimos, construir un nuevo estado. El tema de la policía, por ejemplo, debemos de pensar, ¿es necesario, o preguntémonos, constituir una nueva policía?
¿Vamos a seguir con romanticismo de esto, de lo otro, o hay que construir una nueva policía, al igual que un nuevo Estado en muchas cosas? Ve usted en el tema de la corrupción, por ejemplo. Existía antes la Contraloría General de la República, Propiedad Administrativa, la fusionaron, se creó el Tribunal de Cuentas, ¿para qué? Para más de lo mismo. ¿Quiénes han llegado a esto? Son los que nos han gobernado, los políticos que nos han gobernado. Gente que ha llegado allá a la casa presidencial a pasar el agua. Y en el tema de la delincuencia igual, se fue acumulando la delincuencia, al igual que una enorme brecha social que se dejó de pagar, de inconformismo justo o justificado de parte de la sociedad, y estamos ahora como estamos. Hoy, por cierto, a las 11 de la mañana va a tomar posesión Daisy Oseguera de Anchecta como presidenta del Tribunal Superior de Cuentas, y entiendo que debe estar el presidente de la República. Ojalá que ahí anunciara el presidente que van a reformar esa ley desde el Tribunal Superior de Cuentas, que van a impulsarla desde el Ejecutivo para combatir la corrupción como se debe, que le den dientes al tribunal para que pueda actuar. Si sigue así, mejor que lo cierren. Es estar perdiendo el tiempo, es estar, le repito, perdiendo el tiempo, y seguiremos cosechando lo que sembramos, o sea, cosechando lo que tenemos actualmente, porque eso es lo que hemos sembrado. Para cosechar buenos frutos hay que sembrar diferente. Y eso se va a comenzar, o se comenzaría hoy, con una nueva ley, en este caso del Tribunal Superior de Cuentas. Si no, vamos a tener más de lo mismo. Vamos a la pausa y ya regresamos. Se nos fue el tiempo. Un mensaje final, por favor, diputado Virgilio Padilla. Insistir en que estamos en contra de la pena de muerte. Vamos a defender el derecho a la vida siempre, en cualquier circunstancia, con firmeza, con resolución, con convicción. Algo muy importante es aprovechar la ocasión para desearle feliz Navidad al pueblo hondureño, a ricos y pobres, a toda la sociedad, a mis amigos, a mis enemigos, y no tengo solo políticos, pero... A narrarle le desea feliz Navidad. Feliz Navidad de todo corazón. Deseamos lo mejor. A Luis Redondo. De todo corazón, feliz Navidad. Queremos que el próximo año sea de prosperidad, que exista una luz que pueda servirnos de guía. Y invitar a la sociedad hondureña a creer en el amor a la cultura, la pasión de la poesía, la belleza de la verdad. Perfecto. Pastor Evelio Reyes. Quiero repetir lo que digo siempre: Honduras es un gran país, su gran riqueza, su enorme potencial, y es lo nuestro. No tenemos otro país, no tenemos otra patria. Dios quiso que naciésemos aquí, entonces trabajemos a favor de Honduras y comencemos por casa, comencemos con la familia. Comience usted a título personal. Gracias a Dios, en Honduras las grandes mayorías todavía distinguimos entre lo bueno y lo malo. Concentrémonos en lo bueno, trabajemos para lo bueno, es el mejor negocio. Seamos honestos, es el mejor seguro. Todos podemos entender lo que edifica y podemos distinguir aquello que destruye. Todos podemos entender lo que personaliza, lo que despersonaliza. Entonces, concentrémonos en lo excelente, pensemos en lo bueno. Y ya lo dijo don Armando, el mundo hay de todo. La Biblia nos invita a entresacar lo precioso de lo vil. Y que Dios Todopoderoso nos siga bendiciendo, porque la bendición de Dios está ahí. Lo que pasa es que cerramos los ojos. Dios se ha hecho carne, Dios se ha hecho uno con nosotros, Dios está con nosotros. Ahora que nosotros estemos con Dios, que conozcamos su voluntad, que seamos cristianos entendidos, serios, responsables, solidarios y todo lo que quiera, pero que vivamos nuestra fe. La Biblia dice que por los frutos seremos reconocidos, no por nuestros discursos, no por nuestras palabras. Así que la bendición de Dios sea sobre su vida y que tenga paz. Solo uno que tiene paz en su interior puede ser pacificador. Muchas gracias. Nuestro invitado esta mañana acá, Sufor Gamaliel. De nuestra parte solamente decimos: Honduras es de todos, los líderes religiosos, los diputados, los políticos, los periodistas, todos debemos de contribuir
desde nuestras respectivas trincheras a que Honduras cambie, y debe cambiar, y urgentemente debe cambiar, para que le heredemos a nuestros hijos una patria diferente a esta que nosotros heredamos. Una patria en la cual se respete la vida, se respeten los derechos humanos, pero además de eso, el delincuente no actúe a sus anchas y haga lo que quiere, sin una autoridad que le aplique la ley como debe aplicarla y que continúe imperando la impunidad como desgraciadamente hoy por hoy impera en nuestra querida Honduras. Gracias, continúe con nosotros. Segundo viene Francisco Javier Mejía con más de Noticias Canal 10. Buenos días. De lunes a viernes, Foro Canal 10 con Armando Villanueva. Los